La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Creencias religiosas, un espacio de conversación sobre las religiones y un lugar de reflexión sobre la convivencia. Este programa es producido tanto por el Centro de Estudios Religión y Sociedad y la Maestría en Estudios Filosóficos de la Universidad de Guadalajara, como por el Departamento de Formación Humana del ITESO. Buenas tardes, sean bienvenidos a Creencias Religiosas. Arturo, desde la exquisita ignorancia. ¿Qué tal, Darío? Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando desde las distintas partes del ciberespacio. Muchas gracias, Jonás, allá en los controles. Y bueno, pues el día de hoy, continuando con este ciclo de problemas en torno a las religiones o problemas que enfrentan las religiones, pues hoy vamos a hablar de un tema complicado. Bueno, sí, complicado y aparte actual, dado que permanece en las agendas y en los ámbitos religiosos, y pues nos estamos refiriendo Al tema de la pederastia. Y para ello, pues hoy tenemos 3 invitadas. Si nos están acompañando, nos vinieron a montonear. No. Darío. No. Qué bueno que nos visitan, esperamos que vengan más alumnas y alumnos a hablarnos de temas que les interesan. Que están reflexionando y discutiendo. Bueno, pues les agradecemos la presencia a Jimena Aguirre, a Fernanda Ordoñana y a Yesenia Chapula. Todas ellas son estudiantes del ITESO y han estado, de distintas carreras, de periodismo y de gestión cultural. Y bueno, a nosotros nos da mucho gusto recibirlas porque sabemos que han estado trabajando en un tema de investigación en una de sus asignaturas, pero que además tiene que ver con este acercamiento que ustedes quieren tener a la realidad y a los problemas cotidianos, ¿no? No sé, de entrada, ¿cómo se les ocurrió andar hablando de estos temas? ¿Por qué hablar de la pederastia? ¿Por qué pensarlo? No sé. ¿Cómo llegaron se pusieron de acuerdo? ¿Cómo surgió este tema? ¿Quién nos quiere comenzar a ver? Yesenia, ¿tú? Bueno, está bien. ¿Sí? En primera, muchas gracias por invitarnos al programa. Sí, muchas gracias. Y en cuanto a cómo estuvo que nos atrevimos a escribir sobre este tema, fuimos alumnas de una clase con el profesor Arturo, y él desde un principio ofreció la oportunidad de escribir algo para publicar, a lo cual pues en cuanto tuvimos la oportunidad fuimos a buscarlo y dijimos que estábamos interesadas. Pero en cuanto al tema, sí estuvimos como que planteando cada quien propuestas, y en ese momento era pues el principio de semestre, estamos hablando de agosto, finales de agosto, por ahí, que empezó a sonar mucho el tema de la pederastia porque se dio a conocer un informe en Pensilvania con muchos casos e investigaciones al respecto por parte de clérigos de la Iglesia Católica. Sí, además, como que nuestro interés iba más en, están sonando estos casos, pero cómo se lo toma la gente que es creyente o cómo se lo está tomando las personas en general, como que era el punto de nuestro artículo, irnos más por la recepción. Y ya poco a poco pues fuimos hablando y fuimos moldeando un poquito más el tema, y entre todas pues enfocando los intereses que cada una tenía hacia el artículo, y pues poder juntar todo y hablar sobre el tema y ya. Bueno, pues quien nos escucha, la cuestión de la pederastia no ha cesado desde incluso la dimisión o que pedir el cambio en la cabecera de esta Iglesia Católica por parte de Benedicto XVI, que fue un tema muy fuerte. Entra el Papa Francisco, a pesar de, todo lo que ha implementado, pues continúa, y más porque hasta donde recuerdo en Estados Unidos, pues se llevaron ya a cabo una serie de juicios en torno a que han mostrado lo que
varias películas como Spotlight, El Club o otras películas aparecen, pero sobre todo Spotlight, esta película que estuvo en los Óscares del 2017, si no mal recuerdo, o 16, a ver, recuérdenme. Pero que se da este caso de Boston, que es el que están ustedes planteando, y también que pone, nos da una idea de cómo se vive desde la Iglesia Católica en Estados Unidos. Pero ustedes háblenos, ¿cómo investigaron? ¿Cómo comienzan su trabajo? ¿Cómo lo analizan? A ver, pues, ¿quién quiere? ¿Fernanda? ¿Yesenia? Pues creo que en un principio iniciamos viendo notas periodísticas, más o menos cómo estaba todo el panorama, cuáles eran las cifras, cuáles eran los casos, y de ahí nos fuimos metiendo un poco más a otras fuentes como para conocer más del tema, hasta que llegamos a fuentes más oficiales, que es lo que nos sugería el profe, pues como para indagar de muchas partes y de muchas fuentes y tener diferentes voces. Pues se inició la investigación, fuimos recopilando datos hasta la redacción y ya después pues correcciones que teníamos porque había cosas que había que mejorarle. Así es, para el trabajo nos apoyamos mucho de los trabajos académicos de parte del maestro Arturo, del académico investigador Helio Masferrer, y en sí todas las noticias que iban saliendo paulatinamente después del escándalo del 14 de agosto, pues fuimos siguiendo el tema. ¿Y qué fue lo que encontraron? O sea, ¿en qué, si dejamos allá a un ladito ¿cómo diríamos? A las referencias bibliográficas y todo ese tipo de cosas, desde ustedes, ¿qué encontraron? ¿Por qué es tan grave el problema? ¿O no es grave? Bueno, yo creo que cuando empezamos a investigar, como no alcanzábamos a ver el alcance total de todo lo que estaba pasando. O sea, empezamos a ver primero por un caso, por el de Pensilvania, pero ya que empezamos a indagar más, creo que para las tres fue un golpe muy duro empezar a ver que, no solo en Pensilvania, ¿no? Claro, pero empezar a ver que hay informes de muchísimos lugares en todo el mundo, o sea, en Irlanda, en Holanda, aquí mismo en México, en Alemania y así. Y creo que para nosotras fue como muy impactante encontrar ese tema a tan gran escala. Y de ahí fue cuando empezamos ya empezar a decir, ok, o sea, tenemos esto, pero también tenemos que, para juntar ya todo, hay que hablar de más cosas, ¿no? E ir pues ya formando en sí ya bien todo, desde ahí nos desprendíamos. También creo que lo impactante fue, además del delito o el acto, es el encubrimiento sistemático de la iglesia, que fue lo que nos impresionó bastante, porque parte de nuestro artículo habla sobre como las 3 etapas en las que se fue dando esto, o sea, porque nos preguntábamos, ok, la pederastia lleva años, pero ¿por qué ahorita se está escuchando tanto? Entonces, en el informe de lo que nos ayudó Helio Masferrer, fue cuando nos dimos cuenta de las como 3 etapas, que fue en 1962. De 1962, bueno, se dividieron, el tratamiento de la pederastia tuvo 3 etapas, según este investigador, y la primera etapa consta de 1962 al 2001, después del 2001 hasta que llegó el Papa Francisco en el 2013. Y pues cada una consistió en diferentes maneras de tratar a pues es delito y pecado para, si hablamos desde la perspectiva de la iglesia, y ya el Papa ya lo reconoció que efectivamente pues es un delito, es un abuso a la dignidad de un menor. Pero sí, volviendo a la pregunta que nos hizo el profesor, creo que el tema nos tocó, pues principalmente aquí en México tenemos un contexto muy pues saturado, estamos llenos de religión en todos los campos en los que nos involucremos, cultura, política, acá en todos lados está la religión. Entonces, nosotras personalmente pues también venimos tenemos esa religión, al menos yo la practico, y por lo tanto a la hora de que empezó a sonar tanto estos asuntos, pues la verdad como me dio mucha curiosidad, y pues tuve la oportunidad de estar en un lugar donde pudiera investigar al respecto. Sí fue muy impactante en un principio. Y bueno, ustedes ahorita decían, es delito y es pecado. ¿Delito o pecado? ¿Cómo se distinguen estas cosas? ¿Qué encontraron ahí en ese asunto? Bueno, se puede manejar de 2
formas, ¿no? Desde la parte del derecho constitucional, que aquí en México se considera un delito, ¿no? Está en el artículo 209 bis del Código Penal Federal. Ajá. Ajá. Entonces ahí está, que es un delito, viene ahí la sentencia que se da hacia eso. Pero también desde el lado eclesiástico se puede utilizar también como, o sea, se le puede decir que es un pecado, ¿no? En la Biblia y en general en la iglesia se habla del pecado como una falta hacia otra persona, hacia ti mismo. Y bueno, aquí pues es una afectación muy grave hacia otra persona, hacia la dignidad y hacia la integridad de una persona, ¿no? Entonces, bueno, desde siempre, no sé si... Sí. Es pecado desde, como decía Fernanda, hay citas bíblicas que incluso se refieren al abuso en general de todo tipo contra los niños, se castiga. El perdón de Jesús no es incondicional, pues hay una cita que dice: si tu pie o tu ojo, lo que sea que te haga pecar, arráncatelo. Esto en Mateo también, en Mateo es donde lo dice. Y pues incluso en el derecho canónico también se castiga este tipo de pecado para la iglesia en este caso. Sí, pero es ambos. Ajá, sí. Yo, recuerdo, a ver, Arturo, porque tuvimos un foro en el 2017, precisamente en torno a este tema, y en aquel entonces lo tenía muy fresco que Benedicto XVI había comenzado toda una cuestión de precisamente separar pecado y delito, aún dentro del derecho canónico. Y con el Papa Francisco ya se concretiza. Entonces, para la iglesia sí es un pecado, pero también es un delito, y entonces el clérigo, o en este caso religioso, puede ser tratado este delito en el fuero pues ya común o laico, ¿no? Efectivamente, ese ha sido como parte del problema. El encubrimiento procede de la manera como se conceptualizaba y el deseo de defender a la Iglesia Católica, hasta donde yo lo entiendo, ya ustedes nos platicarán, pero yo entiendo que en la primera parte que citaban respecto a incluso a Juan Pablo II, el asunto y anterior pues a Juan Pablo II, el tratamiento de este asunto era como si fuera un pecado, solamente a pesar de que en las legislaciones o en las leyes de distintos países ya era considerado un delito, pero dentro de la Iglesia Católica no. Entonces esto llevó a prácticas de pues una especie de tratamiento psicológico para tratar de reubicar o de reeducar a los ministros, a los sacerdotes pederastas, pero esto no fue suficiente. Después entra Benedicto y dentro de los múltiples problemas del catolicismo, este es uno de los que lo hace renunciar. Habría que recordar, en el año del 2005, en abril del 2005, que fue la Semana Santa, a él le tocó organizar y crear las reflexiones del Vía Crucis. Ya Juan Pablo II estaba a punto de morirse y se muere, si mal no recuerdo, el 5 de abril, bueno, a principios de abril del 2005, perdón. Tengo muy presente la transmisión, pero no recuerdo la fecha. Sí, pero justamente la semana previa fue la Semana Santa y Benedicto, el cardenal Ratzinger en ese momento, en una de las estaciones denuncia ya el asunto de la pederastia y dice que la iglesia está llena de podredumbre que se ha generado desde dentro y todo ese tipo de asuntos. Y entonces allí marca línea. Lo eligen papa, pero pues renuncia por estas presiones, entre ellas el asunto de la pederastia, y habrá otras, pero ese es uno de los casos, y entra Francisco con esta otra lógica de reconocer de manera radical que también es un pecado, y además pedirle a los obispos y a quienes estén metidos en el asunto en términos de responsables, pues que los sometan a la justicia civil. No sé si ustedes vieron esto, a lo mejor yo me estoy yendo por otro lado, pero... Pues no sí, sé. quizás ayude un poco que hablemos sobre las etapas que mencionamos anteriormente. Como les decía, la primera etapa fue del 62, casi donde se estaba gestando el Concilio Vaticano II.
hasta el 2001, en el que este pecado era tratado como un delito de solicitación por parte de la Iglesia. De hecho, el documento clave para esta primera etapa es un documento llamado Instrucción sobre la manera de proceder en los casos de delito de solicitación. Aquí el delito de solicitación era cualquier acto obsceno, gravemente pecaminoso, perpetrado de cualquier manera por un clérigo o que éste haya intentado cometer con jóvenes de cualquier sexo o bestialismo o bestias brutas. La manera de sancionar a este pecado para el victimario podía ser desde una repetición de oraciones, ciertos Obras de caridad. Obras de caridad, pero a quien se podría decir que se le castigaba más era a cualquier delator, incluyendo a la víctima. Se le amenazaba con la excomunión. Partiendo de la premisa de que todos estaban bajo la jurisdicción de la Iglesia al ser bautizados por ella. La segunda etapa ya va del 2001 se supone que ya no, en lugar de que todas las denuncias pasaran como a tomar el control de obispos como locales, se supone que ahora tienen que pasar a una institución específica. La Congregación para la Doctrina de la Fe, donde antes de ser papa, Benedicto XVI era el encargado, el prefecto de esa congregación. Pero también estos podían ser considerados porque la denuncia ellos podían escoger si era verosímil o no y podían archivarse muchísimo más tiempo sin que hubiera todavía una sanción. Digamos que ya los obispos tenían más autonomía, pero aún así había una discrecionalidad muy fuerte, había una estrategia para seguirlo manteniendo en secreto, y era esta precisamente autonomía que consiguieron los obispos. Ellos decidían si un caso se iba directo a la Congregación de la Fe o podían archivarlo y nunca mandarlo, y prescribía a los 10 años de que el menor ya cumpliera la mayoría de la edad. Y bueno, también en la tercera etapa es la que empieza ya con el Papa Francisco, desde el 2013, y se empieza a ver ya un flujo de información que no se puede controlar tanto por las redes sociales, internet, todo, y bueno, muchos medios de comunicación, y se empieza a mediatizar ya el problema. Entonces, la Iglesia se ve en la necesidad de buscar cómo manejarlo y cómo controlarlo, o cómo empezar a resolver los problemas, y ya se empiezan a ver todo lo que ha pasado hasta la fecha, que ya empiezan a salir los casos, que ya ha habido informes en muchos lugares sobre todos los casos de pederastia que ha habido de parte de sacerdotes. Yo tengo la impresión de que es como una especie de bola de nieve, ¿no? Que sí, conforme va totalmente bajando se va haciendo cada vez más grande, y es más difícil de controlar cada vez por los medios. ¿De controlar el problema o de controlar la información? El problema Sí, en el caso para la Iglesia. Y la información también se le vuelve un problema, pero qué bueno que existen estas denuncias, Sí, ¿no? claro. El caso, más en México, pues va a ser el de Maciel, fundador de los Legionarios, ¿no? Sí. Sobre el cual, bueno, hay bastante ya literatura escrita en torno a esta cuestión y todo el procedimiento que se llevó pues a cabo para poder, porque él muere y no es enjuiciado, sino posteriormente creo que se toman algunas cuestiones de sacarlo de la orden, ¿no? En la lógica que ustedes han investigado, a Marcial Maciel le toca la segunda etapa, que todavía es de encubrimiento y de cuidado, porque los obispos, aunque tenían todavía cierto poder, y entonces aunque remiten el caso, como se presenta como amigo del Papa Juan Pablo II, entonces se va guardando cierto sigilo y no sale a la luz pública. Lo escandaloso cuando todavía vivía, 2 años antes de morir, es que le piden que ya no celebre misa, que se retire una vida mucho más ordenada y de oración y penitencia, a lo que no hizo caso. Y bueno, todo el proceso de revisión de su expediente de pederastia y demás cosas aparece después de su muerte. Vamos no sé, a ver cómo estamos de tiempo. Pues andamos ya con posibilidades de irnos a un corte.
Cuéntanos, Darío, qué vamos a escuchar. Bueno, mire, porque... había una pregunta, ¿qué música podemos tocar? Pero bueno, aquí hay un caso que sucede en la Europa y es en torno a aquellos niños que tienen una excelente voz, pero para poderla conservar se les castraba. Entonces vamos a escuchar de una cantante que se llama Cecilia Bartoli y un disco que es Sacrificium, el cual está dedicado a puras canciones que se supone interpretaron en el pasado estos niños, y que por ahí hay una película muy famosa que se llama Farinelli. Así que pues vamos a escuchar allá en los controles con a Cecilia Bartoli y luego regresamos aquí al tema. Estamos hablando en torno a la pederastia con... Pues con nuestras invitadas del día de hoy, Yesenia, Yasmín, Yesenia y Yasmín, Fernanda y Jimena. Jimena. Bien, pues regresamos. Está usted escuchando Creencias Religiosas. Asociación Libre, Psicoanálisis, Filosofía y Cultura. Sintoniza todos los lunes en punto de las 19 horas a través de laexquisitaignorancia.com.
Está usted escuchando Creencias Religiosas. Bueno, estamos hablando en torno al tema de la pederastia y acabamos de escuchar una melodía que tiene que ver con los niños castrados o castrati que tenían voces excelentes, y entonces se llevaba a cabo este procedimiento para poder salvar esta voz. Pero pues claro, era toda una cuestión traumática y claro, no estamos hablando que una cuestión de pederastia, pero sí esta cuestión de sufrimiento infantil. Bueno, eso es lo que más o menos se trata de acercar. Pero en este disco, Cecilia Bartoli se lo dedica a Sacrificium totalmente. Son melodías que interpretaban il castrati, o sea, los castrados. Y les digo, hay una película donde se ve, bueno, muy ficcionada, pero se ve esta también, es Farinelli, esta película. Y bueno, pero hoy estamos tratando no estos niños, sino el tema de la pederastia. Pero finalmente existe una situación de abuso, pues sí, de abuso, de desconocimiento de la dignidad y del valor de lo humano en estos pequeños, que para conservarles la voz se les impide la maduración de la misma voz y con ello todo lo que eso implica, ¿no? Así Entonces, es, por eso la usamos, la trajimos ahorita a colación en este asunto. Así es. Porque la pederastia es también un asunto pues muy problemático. La gente sigue siendo... Es una herida que se ve superficial, pero me parece que podemos hablar de la profundidad. Y bueno, para ello aquí están Yesenia, Jimena y Fernanda. No, al revés, Fernanda y Jimena. Todas ellas estudiantes de ELITESO, de diferentes carreras, periodismo y gestión cultural. Bueno, pues ¿por qué no entramos en esta cuestión que ustedes más o menos comentaban fuera de micrófonos en torno al impacto, que yo diría esta profundidad, ¿no? De la herida. Bueno, ahora, ¿cómo está ahí esto del impacto? Bueno, se ve un impacto tanto de parte de los victimarios, de las víctimas, y de los victimarios, pero más que nada de parte de la iglesia, porque al cometerse todo este tipo de abuso, la iglesia también sufre pues rupturas, ¿no? Tanto estructurales y tanto internas como externas con los feligreses, que causa que pierda una eficacia simbólica y que poco a poco vaya perdiendo un cierto tipo de poder que tiene en las personas, ¿no? En los que creen, en los que están alrededor de todo esto. Entonces, pues al afectarse y al salir estos casos como a tan gran escala, muchas personas, bueno, tan siquiera yo en lo personal, sí digo, o sea, ¿qué está pasando? Si es algo en lo que yo debería de estar creyendo o así, o sea, me está afectando a mí como en la relación que hay con la iglesia también. Hay que recordar que un creyente para un sistema religioso, como lo es lo que comúnmente llamamos religiones, es como lo que sería un trabajador a la propia fábrica. Es el que reproduce, produce y consume los bienes religiosos de las denominaciones religiosas, o sea, las iglesias. Si bien la fe se ve debilitada, pues esto obviamente va a causar un impacto en la energía, hablando de el tiempo que invierten las personas en sus servicios, en cuanto a asistir a los rituales religiosos. Eso afecta de manera fuerte a lo que es la institución religiosa, el sistema en sí. Pero más allá de eso también hay un problema estructural interno dentro del mismo sistema religioso católico, que tiene que ver con muchas de diferentes perspectivas, posturas, incluso dentro de la misma iglesia. Como en todos lados hay como más conservadores y hay otros que son progresistas. Entonces, a pesar de la pederastia impacta en el creyente, y también pues a su vez indirecta y directamente está afectando a lo que es la estructura del sistema religioso católico.
Sí, o sea, no solamente está impactando a los afectados directamente por el abuso, está afectando a la estructura, y entiendo yo entonces a los sacerdotes, a los ministros, a los que dirigen, Así pero es, también al los creyente. líderes. Entonces, Y me parece que familiares y se puede decir personas cercanas al conocimiento del caso, ¿no? Que se tienen una empatía, primero por afecto, la familia, ujú. pero luego las personas más cercanas, amigos, etcétera. Y hablábamos de esto, ¿no? Porque ¿cuál es la cuestión cuando se sabe de esto? Que no se hace nada a quien lo hizo, que se le protegió. La respuesta me parece que es decir, yo me retiro de esta iglesia, ¿no? En los próximos días vamos a ver un fenómeno muy complicado que seguramente algo tiene que ver con esto. Nos comentaban en el programa de la semana pasada, si recuerdan, nuestro auditorio, a la Jornada Mundial de la Juventud este año asisten una cantidad menor de jóvenes que al parecer están impactados por estas noticias. Es decir, sí es correcto ese asunto. Hay muchas cuestiones de aves que se han hablado por el cambio de fecha, que ustedes saben que usualmente se reunían en ¿cómo se llama? En octubre, más o menos eran las fechas. Ahora viene a finales de enero y parece que esto tiene, bueno, se ha dicho que tiene un impacto porque las jóvenes y jóvenes están pues acudiendo a clase y tienen otras actividades. Pero en realidad me parece que detrás de esto sí hay este tema. Y yo digo, yo retomo esta cuestión de la afectación personal que tienen que llevar a una cuestión de psicoterapia, a un tratamiento prolongado, e incluso hace años que aquellos que se presentaron y denunciaron a Maciel Maciel y eran personas mayores de 50 años, les dicen, oiga, pero usted ¿por qué viene ahora a decir esto si esto le pasó cuando usted era un niño o un adolescente, ¿no? Dice, bueno, ¿por qué? Porque estaban dentro de una institución y con esta institución se ha usado el concepto esto de institución total. Entonces, lo que yo vivo, en lo que creo, es una estructura en la que me encuentro. Y solo hasta años después, y aparte también, pues madurar el problema y tener la capacidad de poderlo hablar, lo expresaron, ¿no? Sí. A partir de eso, bueno, se abrieron otros. Pero efectivamente, aquellas personas eran mayores de 50 años. Y ¿no? Esto permite visibilizar un problema, no sé si ustedes lo alcanzaron a encontrar, el asunto de la educación en el silencio. El problema de esta cuestión no es solamente que hayan padecido el abuso, ese ya es gravísimo, no solo grave diría yo, exageradamente grave, pero además la imposición del silencio como una manera de vivir de manera tal que la estructura se convertía en cómplice. ¿Sí? Sí. Ahora, hay que decirlo, hay este problema en la iglesia y está estas sacerdotes pederastas, pero hay la otra parte que hay que también comentarlos que no están en esta situación, que llevan... Claro. Porque sí, luego se puede generalizar, se puede decir todo hay un encubrimiento en todas las iglesias, o todos los curas son pederastas, ¿no? Y eso sí hay que verlo. Y luego, ahorita estamos tocando en la iglesia católica, porque es un trabajo que ustedes hicieron, pero hay que decir que hay en otras iglesias... Y también en el ámbito secular pasa esto, ¿sí? O sea, es un problema de violencia hacia los más frágiles, los niños, las mujeres, ¿no? Y digo las mujeres porque luego vendrá otro tema que, bueno, es más grande para mujeres y en este país, ¿no? Me parece, perdón que sí, me parece importante también destacar que así como también no se debe generalizar todos los curas ahora son pederastas, también la manera en la que impacta esto a los creyentes no significa que todos los que escuchen que sus sacerdotes de sus párrocos sean un pederasta, significa que a todos afecta igual, pues no todos los creyentes salen afectados de la misma manera. Ya después investigaremos al respecto cómo es que un creyente asimila y muchas veces siguen siendo creyentes porque salen disociando lo que es la iglesia con lo que es lo que representa, ¿no? La fe a su Dios. Entonces, así como también no hay que generalizar de un lado, también afecta de diferentes y muy interesantes maneras que tal vez debamos investigar después a los creyentes. ¿Encontraron algo más de esta cuestión de lo interno, así de esta cuestión profunda, de la parte de lo que nos han estado pues comentando? Nos hubiera gustado hacer unas encuestas o tal vez después hagamos una investigación cualitativa. Sí, más enfocado en
pues en los creyentes y de qué manera lo están asimilando. Me gustaría comentar a mí que parte de lo impactante, que creo que también es lo que impacta mucho a un creyente, a mí de forma personal, es que es un delito, pero además hay un como conjunto de relaciones de poder asimétricas en las que es una posición de desventaja y en el que se están protegiendo bajo una figura de autoridad o de Dios o de protector, en el que el niño o el menor está en desventaja. Y eso era lo que nos impactaba a nosotras. Sí, que es una persona en la que un niño confía, que le enseñan desde chiquito que un sacerdote pues es alguien bueno, es alguien que, como dice, que representa a Dios, que es una autoridad, ¿sí? Y que venga de esa persona que no sería lo que menos te esperas, es muy, muy impactante también a mí en lo personal. Sí. ¿Al interior de la iglesia las reacciones han sido similares o hay diferentes tipos de reacciones de parte de los mismos sacerdotes, de los mismos grupos? ¿Todos ven el problema de la misma manera o no? Pues creo que llegué a comentar ahorita que dentro de la misma iglesia existen diferentes posturas al respecto. Pero no solo respecto al tema en sí de la pederastia, sino a muchísimos otros que pues todos sabemos dar razón hoy en día, ya sea la homosexualidad, el diálogo interreligioso, pues la moralidad en cuanto a las relaciones sexuales, en el que mucho tiempo, muchas décadas atrás, la iglesia estuvo concentrada en mantener discursos acerca de estos temas. Entonces hay los que podríamos llamarles, me atrevo a decir la palabra, progresistas, y los conservadores, que pues son en diferentes medidas conservadores. Desde los que no siguen aceptando que hay papa, o sea, desde los que dicen que la sede está vacante actualmente, hasta los que simplemente obedecen los mandatos de la curia romana, pero no están totalmente de acuerdo con ellos. Si hay un problema, aparte de que hay un problema en la actualidad, con todo esto de los medios, que se rompió la barrera espacio-tiempo, todo se da a conocer instantáneamente y esto se les está lleno de control. Hay muchos otros temas que actualmente se están poniendo ahora sí que entre la espada y la pared a los discursos de la Iglesia Católica. ¿Indagaron ustedes algo acerca, esto me vino ahorita, que esa cuestión de la pederastia haya tenido un impacto, por ejemplo, sobre las vocaciones sacerdotales? Es decir, que haya disminuido la cuestión de cleros para su formación, si o ha crecido otras órdenes más nuevas. No sé, es mucho, yo sé la información que le estoy preguntando, pero al menos si encontraron algún dato que tuviera que ver con la disminución de vocaciones o sobre todo y la otra, si la iglesia implementó algunas cuestiones al decir, bueno, los pederastas son homosexuales, porque luego hicieron esa categoría y no es así, son dos cosas diferentes, la pedofilia y la preferencia sexual, ¿no? Entonces, no sé si ustedes encontraron, a ver, yo quiero ser sacerdote, a ver, usted no es de estos gustos, es así, tiene que ser heterosexual, no sé si hubo algo así, si encontraron en lo que indagaron, si la iglesia puso nuevos requisitos para ser clérigos, y la otra, si encontraron algo con aumento o disminución de vocaciones. Bueno, creo que tanto en la vocación no, pero a nivel creyentes no te podría decir que es una causa principal solamente del asunto de la pederastia. Supongo que hay muchas más causas involucradas, pero aquí en México tan siquiera se ha visto una disminución de creyentes católicos y un aumento de creyentes protestantes. Entonces sí se ve como una afectación. Que tiende a aumentar, de hecho. Ajá, y sigue en aumento, pero bueno, hay muchos factores que pueden estar involucrados también en eso. A pesar de que sigue siendo mayoría católicos, si ustedes lo checan en asociaciones religiosas de México, hay mayoría todavía católicos y hay minoría, bueno, no minoría, no podría llamarle minoría, en cuanto a creyentes. Estos creyentes de otras religiones, incluyendo el protestantismo, que es la que se puede decir que está casi a la par,
ellos le dedican más tiempo a sus iglesias, más tiempo a sus servicios religiosos, a sus ritos, cosa que en los católicos disminuye año con año. Eso es en lo que encontramos, más que nada enfocado a los creyentes, no tanto en la disminución de vocaciones. Faltaría investigarlo. Pues a mí me parece nada más señalar una cosa, Arturo, A ver. que a partir de que sí se vino esto, lo que yo sí vi fue cambios, fue en los confesionarios, que se convirtieron en transparentes, es decir, ya eran cristal, tú ves ahí que se están confesando, perdón, pero no se oye, ¿no? Pero es transparente. Yo no sé si en todos los templos católicos, pero en muchos yo vi que, al menos con niños, yo veía al padre y a través de la vida, y dije, caray, pero esto ya es transparente, ¿no? Y me vino, o sea, esto es un cambio ante esta cuestión. Sí, yo creo que ha habido ya muchas medidas implementadas. Me gustaría ya que en la última parte del programa abordáramos estos asuntos, cómo fue que ustedes en su investigación alcanzaron a mirar esto, cuáles han sido las reacciones de la Iglesia Católica frente al problema, si hay algo que están haciendo frente al asunto. Mientras hacemos un corte, para seguir escuchando estas melodías. Cecilia Bartoli de Sacrificium. Bueno, pues ahí estamos, está usted en creencias religiosas. Estamos tratando el día de hoy este tema de la pederastia con Fernanda, Yesenia y Jimena. Está usted escuchando Creencias Religiosas.
Está usted escuchando Creencias Religiosas. Bien, Arturo, tú. Bueno, pues estamos con Fernanda Ordoñana, Yesenia Chapula y Jimena Aguirre, de las carreras de Periodismo y de Gestión Cultural del ITESO, que están dialogando con nosotros sobre el tema de la pederastia, lo cual pone en una encrucijada a la Iglesia Católica. ¿Cómo la ves? No, bueno, tanto que ha tenido costos, como ya se ha mencionado aquí, de no solo lejanía de muchos de sus creyentes, sino una cuestión de un gran malestar y poner en entredicho. De ahí que, bueno, al menos creo que lo que ha propuesto el Papa Francisco, es esta renovación que se ve para largo, pues, que no será él quien yo creo que la concluya o olivea. Él está como, me parece que abriendo una brecha, no solo por su edad, sino precisamente por todo lo que hemos visto de síntomas de resistencia. A propósito de esto, la de bases eclesiales, este texto Transformaciones Eclesiales. Transformaciones Eclesiales, que acaba de salir este año. Lo pueden encontrar en línea, Transformaciones Eclesiales, que fue para una iglesia en pastoral, se llama el libro. Fue en torno al primer año, ¿no?, del Papa Francisco, estos retos y todo lo que tenía. Pero hoy, que ya van, ¿cuántos años? Estamos sobre el cuarto año. Cuarto año. Pues ustedes díganos, ¿qué han encontrado con respecto al Papa Francisco y el tema que ustedes pues han investigado? Sobre el Papa Francisco, pues lo que vimos era que se le atribuye, por ser latinoamericano, a tener una identidad como un poco más crítica a la relación económica con Estados Unidos y con Europa. Entonces habla un poco más de desigualdades sociales, habla un poco más de cordialidad, y lo que estábamos notando era que sí habría el tema y el debate sobre la pederastia, por tener un cariz progresista que, bueno, después del Concilio Vaticano II, que trataba de abrir un poco más a la modernidad, a abrir un poco más el diálogo interreligioso, pues más o menos lo que el Papa está intentando hacer es abrir ese debate otra vez para que se tomen temas en cuenta que no se hablan casi. Cosa que no tiene fácil, por lo que estábamos mencionando, que dentro de la Curia Romana también existen posturas totalmente en contra de estas que pues defendería el Papa Francisco. Y nos comentaban de una reunión, a ver, esta reunión que ustedes tuvieron noticia. Bueno, tuve noticia de que en febrero se van a reunir cabezas episcopales, líderes de la Iglesia Católica, que iban a hablar en torno a este tema, y pues van a tener el mundo en la mira, entonces no pueden, ahora sí que poner cualquier solución que no sea tan trascendente. Pues tendrán mira, que buscar algo. No tengo yo la agenda, o sea, ahorita así como que ha planteado que va a tener este año el Papa Francisco, pero bueno, ya tiene una reunión con jóvenes a finales de este mes. En Panamá. ¿Esta otra en Chile? ¿Nos comentabas que será? No, ¿O en dónde va a ser esta? Desconozco, Roma, la verdad. Creo que sí. En Roma están citados los presidentes de las conferencias episcopales del mundo para discutir el asunto. Entonces, pues no es menor, ¿no? Esto que está poniendo en escena, y sobre todo, como dices, de interés, me parece que mundial, no exageramos. Exactamente. Sí. Bueno, estamos en los últimos minutos de nuestro programa Creencias Religiosas. ¿Cómo concluyen? ¿Qué nos pueden decir? ¿Cuáles han sido sus reacciones, sus impresiones ya de este tema? ¿Hay salidas? ¿No hay salidas? Pues es muy difícil. O sea, si la Iglesia Católica quiere dejar de perder legitimidad en su sistema y en sus adeptos, sí necesita estar muy, ahora sí que escuchar y pues a perdonarse lo que no se ha atrevido a ni siquiera ver. Entonces, sí es una situación bastante difícil para la Iglesia Católica. Como creyente, yo, la verdad, también se podría decir que la tengo difícil, pero yo me sigo considerando católica. No coincido con muchas de los ideas principales, ideas pilar que tiene la Iglesia como tal, al menos del magisterio, de la parte magisterial. Se puede decir que soy una católica progresista, con ideas progresistas. Pero sí, no es una situación difícil. Definitivamente creo que esto está impactando tanto a la Iglesia que dentro de unos años no creo que quisiera ser la misma que ha sido.
Sí, desde mi punto de vista creo que tiene que cambiar su forma de proceder. A mí lo que me impactó mucho era, además del delito y del acto, es el encubrimiento de décadas. Entonces creo que eso es lo que tendría que cambiar y además Sí, tener más que de siglos. de siglos, tener una postura abierta no solo a casos de pederastia, sino a muchísimos otros temas de los que no se habla, que siento que también hace que varios creyentes se alejen o que hagan una separación de iglesia, Dios o fe. Totalmente concuerdo contigo en ese impacto, más que nada por el encubrimiento. Creo que también a mí en lo personal es lo que a mí más me llega a impactar en lo personal. Y pues sí, se tendrá que abrir más al diálogo porque ante muchas situaciones yo en lo personal creo que se debería de dejar de tratar muchos asuntos como se tratan en la actualidad o como se han tratado antes, como para evitar escándalos. Siento que ya debería aceptar que ha pasado todo esto y buscar soluciones eficaces y que sean ya permanentes, tangibles para todos estos problemas que ha habido. Bueno, pues tú, Arturo, que algo más que quieras agregar. Bueno, no, yo agradecerles mucho la reflexión que nos han compartido, este esfuerzo de sistematización del problema y de tratar de mirarlo. Muchas gracias a Fernanda Ordoñana, Yesenia Chapula y a Jimena Aguirre del ITESO, estudiantes de Periodismo y de Gestión Cultural. Pues muchas gracias a usted por haber estado aquí en esta conversación, allá en los controles FONAS. Arturo, pues nos vemos y escuchamos, ahora sí que nos vemos y nos escuchamos. Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes en este programa de creencias religiosas desde la exquisita ignorancia. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Creencias religiosas concluye por hoy. Este programa es producido tanto por el Centro de Estudios Religión y Sociedad y la Maestría en Estudios Filosóficos de la Universidad de Guadalajara, como por el Departamento de Formación Humana del ITESO. Les esperamos el próximo miércoles a partir de las 7 de la noche por laexquisitaignorancia.com. La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.